Buenas noches, te habla Conejo Negro. El día de hoy te presento una colección de historias inéditas que pudieron haberse perdido en la inmensidad de las mega recopilaciones. Es hora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi familia materna es de Veracruz. A mi bisabuela únicamente la llegué a ver cuando venía de visita a la capital. Los últimos recuerdos que tengo de mamá Cristina son de cuando yo tenía 14 años. Fueron muy pocas cosas las que viví a su lado, sin embargo, hay una historia que ella nos contó más de una vez, la cual estoy seguro de que jamás olvidaré. De hecho, por eso me estoy tomando un tiempo para redactar este correo y compartir esto con ustedes, para que quede registro de la historia y no se olvide nunca. A mi bisabuela le gustaba decir que un espejo había matado a un pueblo entero. Afortunadamente un pueblito de pocos habitantes. Según contaba, cuando era niña se enteró de tal tragedia porque de una localidad a otra iba gente que se dedicaba a contar chismes a cambio de una cena o un par de monedas. La historia no es tan simple como parece, pero empezaré como ella siempre iniciaba la historia. A ese pueblo se lo cargó un espejo. En ese poblado había una mujer a quien llamaremos Estela. El nombre no perdura porque es una vivencia muy vieja. A esa persona le daba terror ir al río. Decía que su más grande miedo era imaginar que un día la corriente de agua fuera a estirar la mano y la jalara, sumergiéndola bajo la superficie hasta matarla. Se sabía o se daba por hecho que se trataba de un miedo irracional, ya que aquel río no era hondo en lo absoluto. Algunos decían que aquella mujer le tenía miedo a su reflejo, no al río, y por eso se rehusaba a ir. Allá en esa localidad no había espejos y nunca los hubo antes. Aquellos objetos eran de por sí muy raros en la región, con mayor razón en un lugar tan pobre y olvidado por la civilización como lo era ese pueblo que hoy ya no existe. Un día, según mi bisabuela, llegó una caravana con curiosidades. No sé qué sería algo que en aquel entonces fuera maravilloso o asombroso. Un tragafuegos, un ilusionista, una psíquica, un carro lleno de animales deformes, cosas que llegaban para entretener a la gente. Allá todos eran tan pobres que la mayoría solo veía de lejos el paso de la caravana. Era un espejo el objeto más extraño que traían consigo aquel puñado de nómadas. Lo curioso de ese espejo era que la gente que se asomaba a mirar su reflejo se veía más vieja. Algunos solo se veían mayores por un par de años, otros aparecían envejecidos por varias décadas. A Estela la engañaron para que se viera en el espejo. La sorpresa fue enorme no solo para ella sino para todos los presentes. Aquella mujer no tenía reflejo. Uno de los visitantes en la caravana aseguró que esto no se debía a un fallo con el espejo, sino que probablemente ella no tenía nada escrito en su futuro. A Estela no se le podía ver como era de más vieja, pues seguro moriría en los próximos días, o meses, o años. Yo creo que ella ya sabía que no tenía reflejo. Sería natural pensar que tal vez de niña lo había descubierto y por eso no quiso volver nunca al río. La caravana se fue, pero por alguna extraña razón dejaron el espejo colgado en un pequeño poste de madera al centro de la plaza. Por cierto, la conmoción de no verse reflejada en el espejo le provocó a esa mujer una crisis tan fuerte que se encerró para siempre en su casa y no volvió a salir de día. La gente daba por hecho que un día del final de la calle les llegaría el olor de su cuerpo marchito y entonces comprobarían la fatal premonición del espejo. Lo que sucedió fue algo totalmente distinto y más horrible.
La gente de ahí, según decía mi bisabuela, pronto le perdió el gusto al espejo en la plaza porque para empezar era raro estarse viendo las caras envejecidas y tristes. Pero un día alguien notó algo espantoso. Estela dejó de ser la única persona sin reflejo en el espejo. Uno a uno los rostros ancianos mostrados en el espejo fueron desapareciendo. La gente de ahí empezó a dejar de reflejarse, y esto sin orden lógico o coherente. 1 o 2 semanas después, alguien le aventó una piedra al espejo y lo volvió 1000 pedazos. Esa precisa noche, Estela volvió a aparecer en público. Alguien pensó que tal vez le tenía mucho miedo al espejo. La mujer salió en la noche a caminar por las calles. Se veía muy desmejorada, pálida, desnutrida y anémica. Caminó frente a todos los terrenos, se asomó a todas las casas, pero no pasó por la plaza. Según esto, Estela se metió a casa de doña Mati por la madrugada y la atacó a ella y a sus nietas. Después del susto del espejo, esa mujer se convirtió en algo más. No puedo imaginar qué fue lo que ese trauma provocó en ella, pero de verdad que esa mente se derrumbó. Se oyeron los gritos en casa de Mati en las horas más oscuras. La gente fue veloz para levantarse, asomarse, preguntar a otros para enterarse. Lo que tardó fue alguien en ayudar. Pasó mucho tiempo hasta que un vecino se atrevió a ofrecerse a auxiliar a la anciana y a las niñas. Cuando entraron a la casa era muy tarde. Testigos viendo a Estela salir de esa casa hubo varios, pero lo que más ayudó fue un rastro de sangre que goteó desde la vivienda de la señora y que se fue diluyendo hasta donde vivía Estela. Aquella madrugada se vio a esa mujer ir satisfecha, caminar tranquila y estar bañada en sangre. Al día siguiente lo natural fue ir a buscarla para castigarla, pero principalmente para entender por qué había hecho lo que había hecho. La turba llegó al terreno más pobre de toda la localidad, ni siquiera había rejas y la casa no tenía puerta. Además de que a ella no la encontraron al entrar al jacal, al examinar el terreno donde tenía su casa, vieron un agujero que parecía recientemente cavado con las manos. En realidad no era un agujero, era una tumba con un alto montón de tierra encima. Después de arrancarle el cuello a mordidas a la anciana y de eso que le hizo a las nietas, había una gran posibilidad de que ahí tuviera enterrado a alguien. Se prepararon para lo que ellos sabían bien que sería un macabro descubrimiento. Empezaron a retirar la tierra y luego a remover la que había en el agujero. No se esperaban en lo absoluto ver lo que vieron. Boca abajo y envuelta en una sábana estaba Estela. Fue encontrada medio viva y medio muerta. Abría los ojos y se movía, pero no parecía tener pulso y tampoco respiraba. La sacaron del agujero y la sentaron en un tronco, pero no para ver si podían ayudarla. Más bien se pusieron a interrogarla. Cuando la luz del alba despuntó, el cuerpo de aquella mujer se empezó a calentar. Luego se prendió en llamas y en instantes quedó reducida a cenizas. Algo parecido sucedió con doña Mati y sus hijas, a quienes no supieron si deberían velar y enterrar, porque ni un día después del ataque se reanimaron y empezaron a verse como se veía a Estela al final. Pálidas, sin pulso y sin respiración, pero capaces de levantarse del suelo y caminar un poco. Nadie nunca dijo que se trataba de vampiros, aunque se sabe bien que allá en Veracruz los hay. Se dijo que toda esa gente estaba regresando de la muerte.
La anciana y sus nietas hicieron lo mismo que Estela y en la noche salieron a dar rondines entre las casas y los terrenos. La gente fue cayendo de a poco y todo fue tan rápido que a nadie le dio tiempo de idear un plan para salvar su vida. Algunos duraron unos cuantos días antes de que el sol los aniquilara, otros murieron convertidos en hogueras espontáneas inmediatamente después de que se convirtieron en monstruos. En un par de meses ya no había nadie en ese lugar. Cuando se corrió la voz de que lo único que quedaba era un pueblo fantasma, no faltó quien quiso ir a ver qué podían saquear de lo que dejaron aquellos que sus cuerpos se fueron con el aire. Lo que dicen que pasó antes de que un valiente lo incendiara todo con tal de acabar con ese mal y esa enfermedad, fue que en un poste que había a mitad de la plaza encontraron colgado el espejo, intacto, como si nadie lo hubiera quebrado. Soy de un pueblo chico con chismes grandes. Por supuesto que toda la gente se enteró de lo que le pasó a César, pero jamás supieron los detalles. Esta historia nos ha provocado mucho conflicto. Por una parte queríamos contarla porque es lo más extraño que ha pasado en nuestras vidas, aunque por otra parte pensamos que sería faltarle el respeto a la memoria de mi gran amigo. Hace unos meses, Silvia, la que fuese su hermana, habló con nosotros por lo de un problema económico. Mi esposa estuvo platicando con ella hasta la madrugada. Solo ellas saben lo que platicaron entonces, solo que hace poco mi esposa me dijo que aquella noche la hermana le dijo que le gustaría que la historia de César fuera contada por dos cosas, para que a nadie le pase algo similar y para que no se olvide lo poco que quedó de su memoria, pues él se nos fue muy joven. Ellos dos ya no tenían a sus padres, solo a nosotros, quienes éramos muy amigos desde niños. César era un policía ejemplar, nadie me dejará mentir, él siempre fue un hombre íntegro y muy honrado. A él sí le quedaba bien el uniforme. Como todos en la vida tenía sus problemas, lo malo era que para olvidarse de ellos le gustaba tomar directamente de la botella. Hasta eso, solo agarraba la fiesta cuando estaba de descanso, nunca tomaba en el servicio como sí lo hacen muchos otros compañeros. Lo que te voy a contar a continuación ocurrió en 2011. Era viernes, desde temprano terminó un turno de 24 horas, pero se quedó a arreglar unos papeles. Luego esperó a que le llamaran de ventanilla porque los cheques tardaron en llegar, como de costumbre. El caso es que para las 6 de la tarde, él ya tenía demasiada sed. Cuando salió, se fue a tomar directamente al lugar de siempre. Mi esposa y yo estábamos en turno. Recuerdo bien que en ese entonces nos habían mandado a apoyar a los servicios de emergencia por un deslave que ocurrió en la carretera. De lo contrario, creo que hubiera estado acompañando a mi amigo. A César Domínguez lo vieron unos conocidos en una cantina platicando con una muchacha hermosa. Se acercaron, como siempre, a platicar un rato con él, pero esta vez parecía que estaba hipnotizado por la mirada de su acompañante. Los mandó a volar para volver a estar solo con su preciosa. Compañeros de la municipal lo vieron. Ellos entraron con uniforme al tugurio porque estaban buscando a alguien, no a César, pero cuando lo vieron se acercaron también a saludar. Justo estaban aproximándose a la mesa cuando Domínguez se levantó y tomado de la mano salió con esa mujer. Se dice que uno de todos ellos lo fue a alcanzar y le pidió hablar unos momentos con él. Le hizo esas preguntas que le harías a un amigo por el que estás preocupado. ¿Quién era ella? ¿Dónde la había conocido? ¿A dónde se iban? Otra persona hubiera sido y nadie le hubiera dicho nada, pero él era un hombre que se respetaba y no hacía eso con las mujeres, mucho menos con una desconocida. Estás a punto de escuchar algo un poco difícil de decir, pero es muy cierto, aunque incomode. César era un hombre muy feo, por lo que a todos les pareció imposible e insólito verlo con una mujer tan bella. Se fueron caminando hacia el final de la calle y ahí desaparecieron.
El compañero César no volvió. Lo extraño de todo esto empieza cuando se entrevista a los testigos. Mucha gente acude de manera voluntaria a declarar que lo vieron caminando de la mano de una mujer, pero no todos decían que era bonita. Algunos la describían como la mujer más hermosa que ha visitado el pueblo. Otros decían que era una mujer mayor, mal vestida, desarreglada y sucia. Ambas descripciones coincidían en una sola cosa: que tenían una mirada siniestra. Como César no llegaba, por la madrugada Silvia fue a casa a buscarnos, pero no nos encontró. Después de eso se fue a la comandancia, donde le dijeron dónde podría ubicarnos. Nosotros no solo pedimos permiso para ir a buscarlo, sino que ayudamos a la hermana a levantar un acta para que nos ayudara el resto del cuerpo de policías municipales. Algunos se fueron a interrogar a las personas, otros a caminar las calles, a buscar algo sospechoso, a ver si no se lo encontraban tirado de borracho en algún callejón. A pesar de su condición, lo que Domínguez nunca hacía era faltar a su casa, y por eso preocupó a varios. Además, recuerda que horas antes fue visto en compañía de una desconocida. Pasaron los días y no se les encontró ni siquiera un mínimo rastro. Como no se halló tampoco su cuerpo, fue dado por desaparecido. Se mandaron a imprimir y a pegar hojas en las calles solicitando ayuda para localizar al compañero Domínguez. Recuerdo cómo me sentía cada vez que me encontraba una de esas cédulas con su foto. Inmediatamente venía a mi pensamiento la idea de que seguramente le había pasado algo muy malo, pues él jamás hubiera desaparecido voluntariamente. 2 semanas transcurrieron hasta que una noche un compañero reportó en los radios que vio a una persona arrancando los letreros de los postes. Él y otro elemento estaban dando un rondín en la avenida a bordo de una cuatrimoto cuando vieron a un sujeto actuando extraño al final de la vía, donde empezaban a separarse las casas y terminaba el poblado. Todo estaba oscuro a pesar de que ninguna lámpara del alumbrado público estaba apagada, solo que además de que las instalaron muy lejos unas de otras, había varios terrenos vacíos y casas en donde nadie dejaba prendida ninguna luz. Ese hombre venía arrancando los anuncios de cada poste y de cada casa y los iba colectando bajo el brazo. Morales, que fue quien lo vio, se quedó quieto pensando en lo que haría cuando lo sorprendiera. Dice él que en un momento se le ocurrió que lo dejaría que despegara todos los anuncios que pudiera, para que cuando el policía se le acercara lo hiciera pegarlos todos de nuevo, y además se lo iba a llevar a la comandancia a que pasara la noche. «Oiga, ¿por qué los está arrancando?», le dijo Morales mientras lo tomaba del brazo. El sujeto estaba tan débil que, según el oficial, le dio pena incluso asirlo de la muñeca. «¿No me escuchó? ¿Por qué está arrancando la información?». «Es que este de la foto soy yo». No era ni más ni menos que César, solo que estaba tan desmejorado que en muy poco se le parecía. Para hablar se llevaba la mano al cuello como si tuviera un agujero ahí por donde se le estuviera saliendo el aliento. Estaba muy flaco, ojeroso, demacrado. La voz se le parecía en muy poco porque ahora era muy lenta y algo grave. Se veía cansado, pero eso no le impedía seguir intentando arrancar sus propias cédulas de búsqueda. Mis compañeros se pusieron en contacto con los demás por medio de los radios y en menos de 10 minutos ya todos estábamos con él. No nos encontrábamos tan animados como esperaríamos estarlos, pero es que de verdad se veía muy mal. Necesitaba que lo revisara un médico, pero él estaba necio con que quería llevarnos a un lugar en medio de la nada. Estábamos seguros de que se trataba del sitio en donde había sido privado de su libertad. Nos llevó al monte y nos hizo caminar como 40 minutos.
Avanzaba con dificultad, se cansaba rápido y a cada rato pedía permiso para hacer una pausa. Se llevaba un pañuelo al cuello, tosía, gemía, se lamentaba, pero no permitía que le revisáramos la herida. Por momentos me pareció ver que, más que una herida, era una horrible abertura al estilo de una traqueotomía, pero hecha en casa. Había lugares despejados a los costados, pero a donde nos conducía Domínguez era pura oscuridad, ya que los árboles se abrazaban con sus ramas en lo más alto. De plano hubo un momento en donde todas las linternas como que no sirvieron de nada, y eso no fue percepción personal, fue como un fallo simultáneo en todas ellas. Los focos seguían encendidos, pero la luz que salía de ellos era como gris y no alumbraba nada. Seguimos caminando hasta encontrarnos una muralla circundando un terreno. A todos nos pareció raro, pues esas tierras siempre han sido propiedad estatal y nadie tiene permiso de apropiarse, y mucho menos de construir en ellas. Mientras revisábamos el perímetro, César se nos perdió de vista. 1, 2, 3 veces buscamos una entrada, pero no encontramos más que 4 lados de un muro sólido. A César también lo estábamos intentando localizar a nuestros alrededores, en la enramada, cuando de pronto lo escuchamos que llamaba desde el interior de la corta muralla. Le preguntamos a gritos que por dónde había entrado, pero en eso un compañero encontró una rama grande cubriendo un agujero en la pared. Casi a rastras ingresamos por ahí. Lo primero que nos encontramos fue un patio muy crecido. Entre toda la hierba y árboles que había ahí dentro hallamos un pequeño sendero que no parecía ser muy transitado. Nos metimos a buscar qué más había en el terreno, además de que no dejábamos de gritarle a César. Como no tenía fuerzas, nos pareció que fue muy mala idea de su parte regresar inmediatamente al lugar donde lo tenían secuestrado. Después de unos pasos apareció ante nosotros un cuarto. Era una pequeña construcción de ladrillo y cemento, una pieza de 4x4 pintada de verde y con una puerta de pequeñas dimensiones y una ventana igual. La puerta se abrió al empujarla, pero algo la detuvo casi al instante. Protegiéndola de intrusos había una cadena que asustó a todos cuando se tensó. La voz de César se escuchaba adentro, aun y cuando era imposible que hubiera podido entrar, especialmente porque el espacio que la cadena permitía entre la puerta y el marco no era más grande de los 10 centímetros. Ahí fue cuando más de uno de los presentes sentimos escalofríos. En todo el camino nos vino prometiendo que nos iba a explicar lo que le había pasado, que nos iba a mostrar quién se lo había hecho. Nosotros llegamos a ese lugar muy bien preparados para presentar ante la justicia a la persona que privó de su libertad al oficial Domínguez. No se pudo acceder al interior del cuarto durante un buen rato, pero al recorrer un poco el terreno, alguien encontró un hacha. Los que se quedaron intentando forzar la puerta a patadas dicen que en más de una ocasión escucharon e incluso vieron a César dentro hablando incoherencias, caminando de una esquina a otra. Lo que pensábamos que le había pasado fue lo menos cercano a lo que sucedió en realidad. No faltó quien dio por hecho que el compañero había abusado de las sustancias, o tal vez lo drogaron. Sí, eso pudo haber sido, y definitivamente tuvo que ver la muchacha que solo se fue con él porque tenía un plan. Cuando partieron en dos la cadena, la puerta se cerró como si alguien la estuviera empujando. Podría haber sido César, aunque también podría ser que él no se encontraba solo dentro de esa pequeña construcción. Empujaron de vuelta hasta que la puerta cedió. Una nube de moscas les golpeó el cuerpo, los brazos y la cara. El olor ahí dentro era insoportable. Cuando vieron que era lo que lo provocaba, algunos se fueron de rodillas y otros se tiraron al suelo a volver el estómago.
En el centro de la pieza, desde el techo, colgaba una soga, y en la soga había un hombre. A sus pies tenía formado un charco de fluidos. No podíamos creerlo, el cuerpo se veía que tenía un par de semanas colgando del cuello. De todos los compañeros, no todos se atrevieron a entrar, y no los culpo. La persona que se mecía suavemente al final de la soga era un muy querido elemento, un hombre íntegro y muy juicioso. Yo no pude saber lo que sintieron, pero vi en sus caras una súbita expresión de horror que me confirmó que lo que había pasado, además de horrible, era totalmente inexplicable. Mi abuela decía que a los muertos no les gusta estar desaparecidos. Si algo puede ayudarles a descansar, es precisamente que los entierren, que sepan dónde y cómo terminaron. Definitivamente eso fue lo que César nos hizo a nosotros. En la pared, a espaldas del muerto, había un par de ojos que miraban desde la oscuridad. Todos se sobresaltaron, menos los que pudieron ver bien lo que había allá al fondo. Con un poco más de atención se pudo deducir que lo que había ahí era una mujer dibujada en la pared. Era un mural sencillo, pero cumplía con su cometido: mostrar a detalle y con las líneas más finas el rostro de la persona que había salido de la cantina con el oficial. Era una mujer hermosa, pero era una bruja definitivamente, pues a pesar de solo estar dibujada, parecía que nos estaba esperando, que nos miraba y que sonrió cuando descubrimos que nuestro amigo estaba muerto. La historia más grotesca que he escuchado en mi vida tiene que ver con un ojo de vidrio. Mi prima estuvo saliendo con un hombre que trabajaba en una funeraria. En ese entonces ella acababa de cumplir 20 años, mientras que él ya tenía 30 y tantos. Vamos a ser sinceros, a mi prima le gustaba que aquel tipo le iba muy bien y la tenía muy consentida. Me hace gracia pensar que los lujos que portaba entonces mi prima venían de preparar los cuerpos de la gente para la última despedida. Francisco se llamaba el señor, tenía un ojo de vidrio y sus hijos, al hacer la solicitud del servicio, pidieron que se lo colocaran en el rostro. El novio de mi prima platicó con los familiares. A él le dio la impresión de que lo relacionado con ese asunto les provocaba un poco de repulsión, como que no querían o les daba miedo conservar aquel objeto. Como ese hombre no tenía párpado, el ojo estaba expuesto y no había otra manera de mostrarlo, ya que, como sus hijos lo señalaron cuando se hizo la entrevista con ellos, así se veía su padre en vida. No vayas a creer que su apariencia molestaba, para nada. Era el hecho de que el ojo no se mantenía en su lugar. Mario le dijo a mi prima que la pupila apuntaba hacia donde caminaba el técnico. Lo seguía siempre y cuando él no estuviera viendo. Daba la espalda un momento para traer alguna herramienta y al voltear ya estaba el ojo apuntando hacia él. El muchacho pidió permiso para quitárselo al cuerpo en la plancha, guardarlo y colocarlo al final o cuando fuera necesario en el proceso. Le mandaron a que colocara en un recipiente, en un pequeño vasito de plástico, el globo ocular y también le indicaron que vertiera dentro una sustancia en donde éste se sumergiera. Esto es importante porque momentos después de que llevó el vaso a una barra donde tenían otros objetos de la persona, de pronto se escuchó un ruido que hizo voltear al muchacho. Primero algo se estrelló en el suelo y luego rodó. Cuando él miró, el ojo de vidrio venía rodando en su dirección, en dirección de la plancha de metal, en donde finalmente se detuvo. Según el testimonio del propio técnico, tenía mucho tiempo que no escuchaba nada ni veía nada dentro de su taller. Nada paranormal, cabe aclarar.
Es real lo que se dice de las energías de estos lugares, solo que tenía mucho tiempo que no se manifestaba nada. De hecho, Mario conoce gente que trabaja en lo mismo y jamás les ha pasado nada. Muchos creen que parece ocurrir por coincidencias. El caso es que una voz de mujer, ajena al cuerpo en el que el muchacho estaba trabajando, le susurró por detrás del oído que muy seguramente el sujeto quería que le pusieran el ojo de vuelta. El joven se levantó del banco y quiso salir corriendo, pero no había nadie con él y sería irracional pausar su trabajo solo por algo que oyó o creyó oír. Un único detalle: la esfera se había roto al caer. Como lo de adentro estaba fabricado de un material moldeable, no explotó en 1000 pedazos, solamente se estrelló. Ese sí era un problema porque significaba que no estaban manejando el cuerpo con cuidado. Explicación tampoco había porque el vaso con el líquido donde se encontraba el ojo de vidrio estaba intacto, no se movió y mucho menos se vació. Se habló nuevamente con la familia, a quienes se les explicó que desafortunadamente se había dañado la prótesis, pero que podían conseguir otra de inmediato, pero antes tenían que pedirles el visto bueno. En ese momento, Mario se dio cuenta de la verdad. No era voluntad de la familia, sino del fallecido. A como diera lugar, tenían que llevarlo a la tumba con ese ojo insertado en su sitio. Así como estaba estrellado, se lo tuvieron que colocar. Esto provocó incomodidades con quienes se despedían de él, ya que nadie podía evitar inspeccionar con morbo el ojo de cristal y ver que éste se encontraba quebrado. Tú te puedes imaginar la escena, lo sé. Al momento del entierro, un notario pidió que le abrieran la tapa por última vez para corroborar que al finado le habían cumplido su última voluntad. Todo eso seguro ayudaría a liberarles alguna herencia a los hijos, que eran los que por algún motivo no se veían muy convencidos con la decisión. De hecho, parecía que a ellos eran los que más trabajo les costaba ver a su padre. El notario fue la penúltima persona en ver al sujeto antes de que le cerraran la tapa. El último fue uno de los trabajadores que cuando la estaba bajando contempló el rostro y en él algo vio que le hizo dar un grito de espanto. La familia miró extrañada, pero el muchacho tuvo que fingir que se había astillado la mano con la madera del ataúd. Lo que en realidad vio fue el ojo del muerto mirándolo. La pupila lo fue siguiendo mientras bajaba la tapa para siempre. Tengo 3 tías que aún viven en el rancho. Sus otros hermanos están en la ciudad de Puebla y nosotros en Tlaxcala. Las tías del rancho tienen unos relatos buenísimos. Existen quienes creen que la gente de allá tiene mucho tiempo libre y por eso salen con esas historias. Los que piensan así seguramente nunca han pasado una noche en el rancho. La que se me ocurre contarte esta noche es la última anécdota que escuchamos de ellas, la que tenemos más fresca en la memoria. Resulta que a espaldas de la casa de mi abuela hay varias hectáreas de milpas y en ellas ocurrió algo increíble y horrendo. Estas milpas en aquellos años eran trabajadas por varias familias. Hace más de 3 décadas, el ruido que hacía el mazo golpeteando los clavos en las maderas despertó a mi abuela. Desde su cuarto no podía ver el campo que tenía más allá del traspatio, así que se levantó de la cama y fue a levantar a uno de mis tíos. Le dio con qué alumbrarse y lo mandó a ver qué estaba pasando. El muchacho siguió el ruido, los golpes que venían de las milpas. Aquellos sonidos no venían de muy lejos, estarían como a unos 50 pasos del borde. Luego de caminar un rato por entre el lúgubre maizal, mi tío se encontró con una cruz de madera alta y gruesa.
En ella había un Cristo de tamaño real, casi igual de magnífico que el de una iglesia, con la única diferencia de que la cruz no estaba barnizada, ni siquiera lijada o terminada. En realidad había otras diferencias, pero al momento no parecieron importarles a nadie. La gran noticia era que en las milpas apareció un Cristo, con el detalle de que no se había dado con el responsable de su instalación. Basándonos en los ruidos, lo que se escuchó esa madrugada no era la colocación de la cruz, sino la crucifixión del Cristo. Mis tías dicen que pasaron muchísimas cosas como resultado de aquella aparición. La gente se empezó a pelear por el Cristo. Primero, los que trabajaban esa hectárea de milpa estaban haciendo planes para cerrar el terreno y no dejar que nadie se acercara. En realidad ellos ni siquiera eran propietarios, esas tierras la mayoría las tenían en préstamo. Tiempo después apareció un supuesto dueño. Venía de otro lado, seguramente con toda la intención de robarse el Cristo, pues nunca se pudo comprobar que la imagen fuera suya. No hay muchos detalles de lo sucedido, pero según una señora vio que se lo estaba intentando llevar y se puso a gritar. Cuando llegó la gente del pueblo, la mujer les dijo, además, que él había intentado abusar de ella. Los pobladores lo lincharon enfrente del Cristo. Nunca se supo de dónde vino ese sujeto. Era un hecho que la noticia de la aparición de una cruz en la milpa ya se había escuchado en otros pueblos. La noche del linchamiento, según cuentan mis tías, pasó algo curioso. La noticia de que se había volcado un camión que transportaba ganado hizo que el montón de gente se saliera del pueblo y fuera a ver el accidente. La mayoría se fueron preparados por si podrían traerse algo. Quien tenía se llevó su camioneta, carretillas o a los hijos más fuertes para que cargaran en la espalda. Regresaron con puercos, que era lo que transportaba el camión. Los animales que no murieron al volcarse el vehículo fueron matados en sitio para poder llevarlos más fácil a casa. Diosito quería que le hiciéramos su fiesta, decían las señoras. De madrugada se encendieron los fogones y se comenzó a preparar la comida para que al día siguiente se le hiciera una gran fiesta a la cruz, al Cristo. Le estaban dando tanta importancia a la figura que los problemas continuaron. De hecho, se hicieron más grandes. Se formaron dos grupos de personas, los que querían que se quedara la cruz en ese lugar y que se le construyera un pequeño santuario alrededor. Quedaron también los que estaban decididos a llevarlo a una iglesia para que tuviera un lugar digno. La cuestión era que en ese pueblo a duras penas había una capilla pequeña. Una noche el segundo grupo se escabulló entre las milpas y con varias herramientas empezaron a remover la imagen. La misma señora que había causado el linchamiento del primer hombre estuvo presente para pedir ayuda, para despertar a los que escucharan sus gritos e impedir que se llevaran la cruz. Cuando se confrontaron se hicieron de palabras, luego vinieron los golpes y después los balazos. Esa noche hubo 2 muertos. Hasta el momento, 3 personas en total habían sido asesinados a los pies del Cristo. La cruz se iba a quedar en su lugar, sí o sí. Al día siguiente a unos tíos los llamaron de una secretaría de gobierno para avisarles que les iban a entregar un dinero para una reactivación de producción agrícola. Dicen mis tías que ese dinero les cayó como del cielo y que les sirvió para muchas cosas. Ellas no fueron las únicas que se dieron cuenta de que la imagen estaba concediendo deseos. ¿Pero a cambio de qué? Una noche una de mis tías escuchó ruidos atrás de la casa. Se levantó a uno de sus hermanos y se fueron a ver qué había o quién andaba por allá. Me imagino que uno de los perros que tenían en el terreno les avisaba cuando alguien se metía a la milpa, porque siempre llegaban muy rápido y eran los primeros.
Una mujer junto con 2 de sus hijos empujaban un caballo degollado sobre 2 carretillas que maniobraban con mucha dificultad. Mi tía la quiso detener, pero era una comadre de mi abuela. Cuando se enteraron a qué iba y qué haría con el caballo, incluso se pusieron a ayudarle. La señora estaba pagando una deuda que tenía con la imagen en la cruz. Había pedido que curara a un familiar que estuvo internado varias semanas en un hospital de la capital del estado. Un día después de hacer la promesa, la persona fue dada de alta. Así de milagroso era el Cristo de las Milpas. Lo extraño era que la gente que lo sabía estaba ofrendando sacrificios, cosa que no hace sentido con las creencias católicas. Se volvió a pensar seriamente en poner rejas para que la gente no se metiera a las milpas, pero algo sucedió. Un día, un cura se apareció en el pueblo. Venía buscando a mis tías, pues según le había llegado el rumor, ellas eran las dueñas del terreno donde se situaba la figura. A pesar de que en esos momentos toda la gente del pueblo estaba muy devota de las imágenes y la aparición supuestamente los había acercado más a las creencias y a la oración, les pareció que la visita del sacerdote era una amenaza. Le hicieron muchas preguntas antes de dejarlo pasar. Él aseguraba que venía a presenciar y ser testigo del milagro. Lo dejaron un breve momento a solas con el Cristo. Entonces aprovechó para reventar la imagen con una piedra. Lograron detenerlo antes de que terminara de destruir la pieza. Según se cuenta, únicamente logró estrellarle el pecho, en donde quedó una oscura cavidad. Lo golpearon, le patearon la cara y luego le preguntaron por qué lo había hecho. Algo que nadie había notado y que el cura tuvo que señalar para que todos cayeran en cuentas era que ese no era un Cristo normal. Los dedos de ambas manos apuntaban hacia el suelo y recuerda que las imágenes que apuntan al suelo están señalando hacia el infierno. Otra cosa fue que la corona estaba volteada y no había expresión de tortura o suplicio en su rostro. De hecho, parecía estar disfrutando de la vista. En ese pueblo siguió habiendo 2 grupos, aunque solo por un tiempo, los que querían a su dios oscuro y a los que ya les había dado miedo tener esa imagen sonriendo hacia el suelo. Los segundos eran más. A ellos los convenció la palabra del sacerdote. Ellos entendieron que esa figura estaba alimentándose de sacrificios, de sangre. La figura había causado demasiados problemas. Quien dijera que era milagroso en realidad no estaba poniendo atención. Mi tía, una que ya murió, la que alborotó a la gente para que lincharan a uno y para que se mataran a balazos los otros, fue la que nuevamente dio la noticia. El Cristo había desaparecido. Una madrugada simplemente se fue. Nadie sabe si lo quitaron y lo destruyeron o se lo robaron, pero así como llegó, así como apareció repentinamente, se fue. Lo último de la historia es lo que a mí, en lo personal, me asusta más. Mis tías dicen que ese Cristo se aparece de repente en los pueblos. Ellas son del norte de Veracruz. La visita de esa imagen se ha escuchado en Oaxaca y en Chiapas. Tú sabes que aunque sean grandes las distancias, la voz se corre rápido y aparentemente también la figura en la cruz. Hace aproximadamente unos 12 años salía con Diana. Estuvimos a punto de casarnos, pero creo que lo mejor fue terminar nuestra relación. Rápidamente aprovecho para mandarle un saludo a ella y comunicarles a ustedes que tengo permiso de Diana para contar esta historia.
La que entonces era mi suegra, doña Fátima, que en paz descanse, tenía su casa muy bien cuidada. Este era un espacio muy pequeño en el 7º piso de un edificio dentro de una unidad habitacional con centenares de departamentos. El día en que falleció mi suegra estuvo bien raro. Fue un domingo. Diana pasó la noche anterior conmigo. Estuvimos despiertos hasta muy tarde, por lo que andábamos muy desvelados. Planeábamos levantarnos después del mediodía, pero a las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era la señora Fátima. Estaba medio sacada de onda. Llamaba para preguntarle a su hija que si ella había sido quien mandó las flores. Yo estaba escuchando esa llamada y me pareció que era muy temprano para tener esas dudas. Lo que ocurrió fue que a la señora le llegó un arreglo de flores firmadas bajo el nombre de Diana, pero sin los apellidos, además de un mensaje escalofriante. A mi suegra le espantó la hora en que tocaron la puerta para entregárselas, 5:40 de la mañana aproximadamente, pero sobre todo porque eran flores de muerto. Sobre un listón se leía la frase: «Que en paz descanse, señora Fátima». Diana se quedó un buen rato callada luego de jurarle a su madre que no había sido ella. Nos volvimos a acostar y abrazados intentamos volver a dormir, pero entonces la hermana de mi ex nos marcó a los 20 minutos para preguntar de lo mismo, que si Diana sabía algo o si había sido una broma. A los 40 minutos, nuevamente marcó la suegra. Otro arreglo de flores, esta vez no tenía nombre del remitente. «Descanse en paz, Fati». Fati, así le decían sus amigas. Casi enseguida de que colgó la suegra, la cuñada volvió a marcar. Se oía alterada, pues le vino la pronta teoría de que estaban intentando extorsionarlas. La señora y su hija tenían unos puestos de comidas afuera de una universidad. Vendían bien y bastante, entonces eso fue lo primero que les pasó por la mente. Después de todo eso, Diana también se quedó asustada y se levantó de la cama, se bañó y se fue a ver a su mamá. Yo le dije que la alcanzaba y me quedé a dormir otro rato. Cuando llegué a la casa por ahí de la 1, me encontré todo el departamento lleno de coronas y arreglos fúnebres. Es más, hasta había un moño negro encima de la puerta de entrada del departamento, además de un caminito de pétalos blancos que me acompañó los 7 pisos. Pensé lo peor, pero cuando entré, ahí estaba la señora Fátima. Se veía bastante preocupada, pero no la vi enferma ni nada por el estilo. Cuando pregunté si ya sabían quién se los mandó, me di cuenta de que además de espantadas, estaban confundidas. Los arreglos y todas las otras cosas habían ido llegando en el transcurso del día, entregados por diversos repartidores desde distintos lugares y firmados por diferentes personas. El ambiente se sentía bien raro, precisamente como de luto, aunque cuando lo platiqué después con Diana, me dijo que seguro fue por el olor que producía el montón de flores que había por todas partes. Para ese momento, pensar que se trataba de una broma había quedado muy atrás. Alguien seguramente estaba intentando intimidar a esa mujer, y lo estaba logrando. De pronto algo escuchamos que nos puso a todos la piel de gallina. Las golondrinas se escucharon en la explanada de la unidad. Mi cuñada salió furiosa, totalmente alterada, bajó corriendo las escaleras. 7 pisos después, la música se seguía escuchando, pero los que nos quedamos arriba no podíamos identificar de dónde venía. Cuando Ivonne llegó a la explanada, el ruido de la música se fundió con el ambiente. Les juro que no parecía una bocina, claramente escuchamos los instrumentos y las voces en vivo de un grupo musical. Rodeó los edificios, caminó a otras explanadas y al estacionamiento, pero no encontró nada.
Te voy a ser muy sincero, yo estaba fascinado o maravillado, pero es que todo era muy extraño y además parecía como sacado de una novela de misterio. Lo único que me preocupaba era que en algún momento tendríamos que enterarnos quién lo estaba haciendo y por qué. Creo recordar que ninguno de nosotros tenía una teoría positiva, todas eran escalofriantes. Tampoco disfrutaba ver que la señora estuviera pasando por esa situación, pero de verdad es que nunca antes había visto algo igual. Estuve un buen rato acompañándolas, viendo cómo no dejaban de recibir los arreglos y otros extraños detalles. Como que en una de todas las veces que tocaron la puerta, era una mujer que venía toda de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Tomó de la mano a mi suegra y le rezó algo y luego le besó la punta de los dedos. Eso le provocó a la señora un llanto repentino de desesperanza. «Algo malo va a pasar, llévenme a ver a mi mamá», les dijo a sus hijas sollozando. La señora se empezó a cambiar para salir. Mientras tanto, Diana e Ivonne se pusieron a discutir porque una de ellas no quería dejarla salir de la casa y la otra no quería que fuera con la abuela con quien estaba peleada de años. El caso es que la señora bajó 7 pisos sin avisar y sin que ellas se dieran cuenta y se tomó un taxi para ir a ver a su mamá. Ninguno de nosotros pensó que la abuela tuviera algo que ver con las flores, pero pues parecía que mi suegra tenía una gran urgencia por verla. No pasó ni una hora cuando nos avisaron. El taxi en el que viajaba chocó y doña Fátima resultó gravemente herida. Estuvimos en el hospital toda la tarde, toda la noche y en la madrugada nos avisaron que por desgracia la señora no aguantó la segunda operación y falleció. Estuvimos mucho rato a las afueras del nosocomio, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. Las flores tuvieron algo, mucho o todo que ver con el accidente. No sé cómo o por qué, pero me parece muy extraño que haya pasado todo de esa manera. Las flores y sus mensajes daban por hecho que doña Fátima estaba muerta desde un día antes. Si estas no hubieran llegado, ella no habría subido a ese taxi. No sé si esto sea un fallo en la realidad, pero es una experiencia verdadera, algo que yo vi con mis propios ojos y que tuvo muchos testigos. Conejo, espero que tú descubras la mejor manera de clasificar la historia. Nunca supimos si alguna persona lo planeó o cuál fue la intención detrás de todo esto, aunque probablemente ni siquiera sea importante, porque cuando las hijas llegaron a la casa, ya no había flores, no estaban las coronas, los listones, las tarjetas, nada. ¿Se las llevaron? ¿Se las robaron? O peor aún, ¿desaparecieron? No quedó pista ni evidencia. Lo único que todavía se percibía en el ambiente cuando abrieron la puerta era el fúnebre olor de las rosas blancas. Mi esposa y yo estamos viviendo en casa de mis suegros. Hace unos años nos dieron la casa porque se mudaron a Jalisco, de donde es él. Dejaron a nuestra consideración tirar o conservar muebles. Mi esposa sabe que eventualmente esta casa será de ella, aunque aún no hay nada en papel. Ella vivió en esta casa desde que nació hasta el año en que nos conocimos, pues a los meses nos juntamos en un departamento que estuvimos rentando por un tiempo. En 2019, mi suegro se jubiló y casi de inmediato se llevó a su esposa a vivir a una casa que él había construido allá en su pueblo. Justo cuando nos cambiamos aquí, nos empezó a ir un poco mejor en el negocio, así que por fin decidimos empezar a crecer la familia. En esta casa todo estaba bien, o sea, nunca había pasado nada extraño, era un lugar tranquilo y pacífico, pero un día ocurrió algo extraño. Sin aviso previo comenzaron a presentarse sucesos inexplicables, cada uno más terrorífico que el anterior. De todas las cosas que conservamos de mis suegros, lo único que me pareció raro fue que mi esposa no quiso que nos deshiciéramos de un escalofriante cuadro que había colgado en una pared de la sala.
La razón era simple y tonta. Según ella, ese cuadro había estado en su casa desde que tenía memoria. Al respecto de ese retrato no había mucha información, solo que su abuela también lo había tenido, y como la firma era el mismo apellido que el de su familia, podía ser que se tratara de un tesoro generacional. En fin, a mí siempre me dio escalofríos. Su mirada estaba muy real, fijada al frente, fabricada con la intención de parecer que te estaba viendo directamente a los ojos. Pues un día cuando bajé a la sala por la mañana, noté algo extraño con ese cuadro. El sujeto retratado, pintado en óleo, se había oscurecido parcialmente. El material o la pintura se veían dañados, pudo haber sido hongo o humedad, aunque no se parecía mucho a ninguno de estos dos. Lo único que quedó intacto fue la mirada. Los ojos seguían distinguiéndose con claridad y de hecho creo que por no tener cuerpo que los contuviera, aumentaron la intensidad de su mirada. Tal vez era el momento de tirarlo a la basura, pero mi esposa se rehusó. Habló de contactar al amigo de una amiga que se encarga de restaurar cosas. A las 2 semanas le recordé, como en el negocio habíamos estado muy estresados, una tarde ella llegó medio molesta, de pronto se hartó de verlo así, despintado, y ella misma lo tiró a la basura. Lo sacó de la casa y lo tiró en un tambo de basura que tenemos en el patio. Después de cenar levantamos un poco la sala y el comedor, luego cerramos la puerta que da al patio, subimos a la recámara y en menos de una hora ya estábamos durmiendo. Por ahí de las 3 de la madrugada, Carla me despertó porque escuchó ruidos abajo, en la sala. Yo bajé pensando en que se había metido un gato, pero iba preparado por si se había metido una persona. Justo cuando iba bajando las escaleras, antes de encender la luz, al mirar hacia una de las paredes de la sala, me encontré con un par de ojos devolviéndome la mirada desde la oscuridad. Me detuve y me puse listo para un enfrentamiento, pero momentos adelante entendí que se trataba de la mirada del cuadro. Solo que había algo a considerar, el retrato debía estar en la basura. Fueron cuestión de segundos, pero todo eso me pasó por la cabeza instantes antes de encender la luz. Cuando lo hice encontré que en la pared no había cuadro, no había nada ni nadie, solo la silueta de años que dejó el retrato. De hecho, para corroborar esto me asomé por una de las ventanas al patio. En el tambo de la basura se veía una parte del marco que sobresalía del borde. Tuvo que haber sido mi imaginación porque la puerta estaba bien cerrada, el cuadro estaba en su lugar y la pared se encontraba vacía. Subí a la recámara y de inmediato le conté a Carla lo que acababa de ver. Nos volvimos a acostar y entonces ella me preguntó si había descubierto lo que provocó el ruido que la despertó. La verdad es que se me olvidó revisar gracias a que me distrajeron los ojos que creí ver en la pared. Me levanté de la cama, pero me quedé pensando en si sería bueno ir a ver o esperar a que volviera a escucharse. Aunque no lo busqué con detenimiento momentos atrás, abajo no parecía haber nada ni nadie. Yo lo hubiera identificado, seguramente encontrando la puerta o una de las ventanas abiertas. Fue entonces que la puerta de la habitación se empezó a abrir. No era raro sabiendo que no siempre cerraba bien esa chapa. La cuestión es que no había ninguna corriente de aire que la hubiera podido empujar. Cuando ésta se terminó de abrir por completo, bajo el umbral apareció la mirada de aquel cuadro. Era evidente que no se trataba de una persona, sino del retrato, pues además de que no tenía suficientes dimensiones, era muy fácil de identificar. Carla se levantó de inmediato a encender la luz. En ese momento yo estaba pensando en fantasmas, mientras que ella estaba casi segura de que había alguien en la casa queriéndonos asustar. No me dijo que sus hermanas, pero seguro pensó en ellas.
Para serte sincero, yo me levanté de la cama pensando en una aparición. Ambos bajamos a la sala, ella iba detrás de mí, pero en el camino iba buscando algo con que defenderse. Al terminar de bajar las escaleras, miré hacia aquella pared de la sala y vi de nuevo la mirada en el cuadro, solo que al encender la luz, el cuadro sí estaba ahí colgado. La puerta del patio se encontraba abierta y evidentemente el retrato ya no estaba en el tambo de basura. Yo consideré un momento la posibilidad de que alguien estuviera jugándonos una broma. Carla, por su parte, se estremeció al pensar en fantasmas. Poco después me enteré de que ella sabía algo que yo ignoraba al momento. En caso de que algún familiar, vecino o conocido estuviera intentando asustarnos, creo que lo estaba logrando. A mí me temblaban las piernas y me sudaban las manos, mientras que mi esposa se empezó a sentir mal del estómago. Tal vez el cuadro no se quiere ir, dijo Carla, lo cual a mí me puso más nervioso aún. Todo esto era incomprensible, carecía de lógica y era francamente aterrador. Y más aún cuando nos dimos cuenta de que no podíamos sacar el cuadro de la casa. Siempre sucedía algo que nos lo impedía. En su mayoría, la puerta se atoraba cuando queríamos salir con el cuadro bajo el brazo. Lo echamos al bote de basura, pero el camión dejó de pasar. Había veces en que cuando nos dirigíamos a la puerta nos empezábamos a sentir mal, nos daba dolor de cabeza, fatiga, tristeza repentina. Hubo un momento en que no nos quedó de otra más que quemarlo, pero el encendedor no sirvió y ninguno de los cerillos hizo llama, pues parecía como si estuvieran mojados. Lo siguiente que sucedió fue que mi esposa contactó a su prima, quien a su vez le pasó el contacto de una amiga. Esa amiga un día vino a la casa, pero de noche. Al entrar se empezó a comportar muy raro, pero en ella me sorprendió la rapidez y la precisión de sus respuestas. Principalmente se dirigía a Carla y le hacía preguntas de las cuales esa persona parecía saber todas las respuestas. La mujer se acercó a un librero y de lo más alto tomó un pedazo de cartón que ni siquiera estaba a la vista. Lo llevó a la mesa y le preguntó a mi esposa qué había hecho con él. A Carla le sorprendió, pero también le avergonzó por la manera en que quedó evidenciada. Efectivamente, mi esposa había utilizado una tabla Ouija semanas atrás. El motivo, pues porque la otra noche alguien le movió un plato en la cocina. La amiga de su prima le preguntó si se había podido comunicar usando la Ouija y mi esposa de inmediato le dijo que en todo momento creyó que no había funcionado porque nunca pasó nada, ni se movió nada, ni apareció ningún mensaje. Si hay alguien en la cocina, pero no pienses en ello, se te iría el sueño si te dijera quién es. Y respecto al retrato, se supone que mi esposa invitó a pasar a la persona del cuadro. Por eso es que de pronto empezaron a pasar cosas raras alrededor de dicho objeto, lo cual se vuelve más aterrador con cada pensamiento que se le da, pues a todo esto, ¿quién es o fue la persona del cuadro? Lo que teníamos que hacer para solucionarlo era invitarlo a que se fuera. Cuando la mujer salió de la casa nos dijo que nos esperáramos a que fuera más tarde. Entonces, cuando lo viéramos, le abriéramos ambas puertas y sin mirarlo a los ojos, le dijéramos que ya no era bienvenido en la casa. Cuando ella se fue, nosotros nos subimos a la recámara a encerrarnos. Desde ese preciso momento empezamos a escuchar cosas, pero ninguno de los dos nos atrevíamos a bajar. Evidentemente teníamos que hacernos cargo de inmediato, así que yo bajé y sin buscarlo, casi instantáneamente vi a la persona en la oscuridad. No pude evitar mirarlo a los ojos, pero ya después bajé la vista. Le abrí la puerta del patio y le dije que ya se podía retirar, que ya no era bienvenido.
Me provocó un horrible escalofrío estarle hablando al vacío, pero lo hice. Luego salí de la casa y fui a la salida principal. Abrí y aguardé dándole la espalda. En ningún momento sentí que alguien pasara a un lado de mí, aunque todo el tiempo lo estuve esperando. Después de varios minutos regresé a la casa, no sin antes cerrar con llave la primera y la segunda puerta. Fue una sorpresa increíble encontrar que el cuadro ya no estaba en la casa. Inexplicablemente abandonó el lugar porque nunca más le volvimos a ver, así como tampoco nos volvieron a sorprender los ojos en la oscuridad. En donde nos quedó la duda fue en la cocina. Las palabras de aquella persona se nos quedaron grabadas para siempre. Se nos iba a ir el sueño si averiguábamos quién vivía en la cocina. Evidentemente tampoco queríamos saber, pero la curiosidad se quedó para siempre. No es mucho lo que sucede, solo a veces se mueve un plato de extremo a extremo de la barra, pero nada más. Soy de Guadalajara y vivo en un departamento cerca del centro. Mi ex esposo lo rentaba desde antes de que nos casáramos. Cuando nos juntamos me llevó a vivir ahí con él. Nos separamos porque él se fue con otra mujer, quien a su vez se lo llevó a él a vivir a su casa. Me dolió mucho, pero a final de cuentas tuve que superarlo. No discutimos, él se fue tranquilo y lo único que le pedí fue que me dejara el departamento. Como se sentía culpable por lo que había hecho, me estuvo pagando la renta durante medio año, lo cual le agradezco mucho porque además de su abandono, estuve pasando por un momento difícil en el trabajo. Durante toda la pandemia me estuve salvando de los despidos, pero justo cuando mi ex me dejó, me avisaron que ya era mi turno. Ahorita, gracias a Dios, tengo un par de negocios y 2 empleos. Antes de que me empezara a ir mejor, se cumplieron esos 6 meses y entonces tuve que comenzar a arreglar mis cosas para irme a otro lugar. Quería quedarme con el departamento porque tengo muy buenos recuerdos aquí. Pues resulta que el día y a la hora de pagar la renta, el hijo de la dueña no pasó por el dinero. Ellos siempre fueron muy puntuales para cobrar, pero no tocaron puertas ni ese día, ni el día siguiente, ni la siguiente semana, ni los próximos 6 meses. La señora y su hijo se murieron en un accidente en la carretera. Como no tenía ninguna otra familia que pudiera reclamar el inmueble, ahora es nuestro. Al día de hoy no hemos arreglado el asunto por lo legal, pero unos vecinos ya se están encargando de eso. La cosa es que cada quien se va a quedar con el departamento que ya rentaba. Me sorprende que todos nos hayamos puesto tan muy de acuerdo. Esto es toda una historia que podría contarles después. Hoy solo tengo tiempo de compartirles lo primero que me pasó en el departamento. Unas 3 semanas después de que me quedé sola, salí con unas amigas a bailar y allá me encontré con un amigo. Si esto lo escucha, le mando un saludo. Es primo del novio de una de mis amigas. Con él ya he salido varias veces y solo nos divertimos de vez en cuando. La noche estuvo tan a gusto que lo invité a que nos la siguiéramos en el departamento. Del antro nos salimos como a la 1 y en casa estuvimos despiertos como hasta las 4:30. Las ventanas del cuarto tienen cortinas gruesas que van desde el techo hasta el suelo y que hacen la oscuridad absoluta si se cierran bien. Recuerdo que las teníamos bien cerradas cuando estábamos haciendo nuestras cosas. En un momento no sé quién de los dos reaccionó, pero vimos que estaban todas abiertas y que la luz de la recámara se había encendido. Él se levantó de la cama para correr las cortinas. Por fortuna era muy de madrugada como para que alguien nos pudiera estar viendo. Terminamos un poco después y nos acostamos a dormir. A las 5 de la mañana me despertó la alarma que se me olvidó desactivar. El celular estaba en la cama, así que rápido lo encontré. Estuve a punto de revisar las notificaciones, pero seguía tan dormida que ni siquiera pude abrir bien los ojos. Entonces pensé que sería mejor volver a dormir inmediatamente.
Lo apagué y estiré el brazo para ponerlo en una mesita que tengo al lado, cuando de pronto una de las cortinas se corrió de un gran jalón. Me asustó bastante, pero no solo porque fue un ruido fuerte y repentino, sino también porque la luz que entró del amanecer, que por cierto era gris y lúgubre porque el cielo estaba muy nublado, dejaba ver que no había nadie más despierto, nadie de pie, nadie cerca de la ventana, nadie que la hubiera podido abrir. Además de sorprenderme y espantarme, me quitó el sueño y me dejó el corazón latiendo rápido. Eso no fue lo peor que pasó en mi recámara en esa ocasión. Ni siquiera me levanté a cerrarla, solo me quedé mirando el resto del cuarto esperando no encontrarme con algo o con alguien. A mi lado busqué la cara del muchacho esperando verlo despierto para hablarle de lo que acababa de suceder. Al ver su cara, la encontré con una expresión horrenda. No estaba propiamente acostado, más bien estaba medio sentado, recargando la espalda en una almohada y la cabeza y el cuello reposando en la cabecera de la cama. Tenía la boca y los ojos muy bien abiertos, no como si estuviera gritando, tampoco como si estuviera bostezando. Era algo perturbador. Me daba miedo que me fuera a saltar encima o algo. En ese momento pensaba que o estaba teniendo una pesadilla o era sonámbulo. Como me asustaba verlo así, lo sacudí del hombro y le hablé por su nombre, pero él no despertó. Recordar la imagen me provoca escalofríos, pues además en ese momento me empezaron a pasar muchas cosas por la cabeza. Quise prender la luz, pero donde se encontraba el apagador era la parte más oscura del cuarto, en donde, por cierto, parecía que había alguien. Una sombra, algo oscuro con forma de persona. Tal vez fue mi imaginación, o en realidad algo abrió la cortina y permaneció en la recámara. Para mí fueron horas las que transcurrieron, aunque sé que solo fueron minutos, pero un largo rato estuve intentando no mirar ni a Raúl ni en dirección de la puerta. De pronto, algo llamó mi atención. Este hombre se estaba poniendo morado. En realidad no estaba respirando, no se podía mover, pero estaba despierto. Lo pude saber porque parecía que quería gritar, pero no podía, y porque sus ojos estaban bien fijos en un espejo que iba de piso a techo y que él tenía de frente. Cuando vi lo que él estaba viendo, casi me caigo de la cama. Solamente en el gran espejo, encima de Raúl, había una mujer. Estaba como sentada en la pared y la mano la tenía metida en la boca de él. Más que una persona, era algo monstruoso, algo demoníaco. Veía el espejo y luego veía lo que tenía al lado y obviamente el fantasma o el ente estaba a mi lado aunque no lo podía ver. Te puedo asegurar que muy perfectamente se sentía que había algo ahí, encima de él. No supe qué hacer, además de que no tenía valor para hacer algo al respecto. Estaba como paralizada por el miedo. Miré el espejo de nuevo y vi que esa cosa me estaba mirando de cerca. Aún tenía una mano aproximándose a la garganta de Raúl, cuando de pronto vi que acercó la otra mano a mi cabeza. Inmediatamente sentí que tocaban mi cabello, lo cual me hizo dar un alarido de horror y a la vez tomar lo primero que se puso en mi camino. En ese caso fue el control de la televisión y lo lancé hacia el espejo. Al verlo tronar y caer en 1000 pedazos me arrepentí, pues recordé lo caro que había costado y casi al mismo tiempo pensé en lo difícil que iba a ser recoger esos pedazos. Lo bueno fue que eso permitió que Raúl diera una bocanada de aire y se reincorporara.
Estuvo a punto de perder el conocimiento por la falta de aire, pero no sé si fue el ruido o si algo le hizo a esa criatura que cuando se rompieron en el suelo los trozos de espejo, él recobró la conciencia. Cuando se recuperó, empezó a vestirse y se fue a su casa muy asustado. No estoy segura de que vio lo mismo que yo vi en el espejo, pues se estaba yendo deprisa y no habló mucho conmigo, pero pues me quedaba claro que esa cosa subida en él fue lo que lo estaba corriendo de mi departamento. No pude regresar a mi cuarto, me recosté en un sillón de la sala mirando hacia el pasillo que lleva a la recámara. No sé en qué momento me quedé dormida, ni recuerdo qué estuve soñando, pero creo que mayormente fueron pesadillas porque desperté empapada en sudor y con una idea instalada en la cabeza. Ese espejo no debería estar colocado frente a la cama. Ese no era su lugar. Yo nunca lo puse ahí, pero haciendo memoria, fue mi ex esposo quien lo movió del lugar. Lo acomodó frente a la cama justo el día en que se fue. Nunca me lo cuestioné, aunque noté el cambio cuando en el departamento quedé sola. Tampoco hice nada por moverlo, pues aunque no me pareció el mejor lugar para tener un espejo, este era muy pesado y me daba miedo dañarlo. Cuando me puse a recoger los pedazos por ahí del mediodía, encontré que había algo pegado detrás de ese espejo. Eran flores secas, había ropa interior manchada de sangre, cabello, creo que hasta una tarántula, clavos oxidados y muchas otras cosas. Todo esto estaba en un envoltorio amarrado con hilos y cordones. No terminé de levantar los pedazos, me salí de la recámara y me fui a visitar a una amiga. La llevé a casa, pero no le dije lo que me había ocurrido, sino hasta que la pasé a mi recámara y le mostré lo que había encontrado tras el espejo. Obviamente yo intuía que se trataba de brujería, pero no tenía idea de qué tipo de brujería era. Mi amiga se salió bien espantada, pero regresó como a las 2 horas acompañada de una mujer. Creo que está de más decir esto porque sé que nada tiene que ver con la historia, pero esa persona que trajo mi amiga, yo sentía que ya la conocía, pero de sueños. Ya después te platicaré de dónde la conoce Daniela, porque ahí hay toda otra historia. El caso es que ella se dirigió a la recámara sin avisar. Entrando a la casa tomó esa dirección como si supiera dónde estaba el problema. Pidió ayuda para levantar el colchón. Entre este y la base había un montón de otras cosas. Estaban algunas cartas que yo le había escrito a él. Había fotos quemadas y recortadas, ropa mía con manchas de sangre. Ese trabajo lo había dejado mi ex esposo. Él no quería que yo estuviera con nadie más. La amiga de mi amiga tomó ambos envoltorios, el de la cama y el del espejo, y se los llevó al baño. No quiero ni saber qué hizo con ellos, pero se escuchó que la persona estaba vomitando. Luego salió olor a humo, a incienso. Dijo algunas frases, pero yo no las entendí. En cuanto abrió la puerta y salió, mi teléfono empezó a vibrar. Era mi ex esposo, se escuchaba su respiración como si alguien lo estuviera obligando a hablar. De pronto lo escuché algo renuente pedirme perdón y enseguida la llamada se colgó. Mi amiga y yo nos quedamos calladas un muy buen rato. Mientras tanto, la invitada se puso a limpiar con humo el resto del departamento. Cuando estaba terminando nos mandó a llamar. Sentadas ante la mesa tomó de mis manos y me dijo que mi ex esposo estaba intentando regresar por el departamento porque se había enterado de que los dueños fallecieron. Instantáneamente me puse de mal humor, pero la mujer me dijo que ella lo iba a arreglar. Cuando estaba por irse me dijo que no le debía nada, pero mi amiga me dijo que le diera algo, lo que fuera. Algo que se me hizo raro fue que se llevó toda la fruta del refrigerador. A los 2 meses me enteré de que mi ex se había ido a vivir a Michoacán y desde entonces ya no he sabido nada de él.
Somos 16 empleados en una sola cuenta. Trabajamos en unas oficinas ubicadas en el 12º piso de un edificio en Santa Fe. Como prestación, la empresa a la que le damos servicio nos contrató una camioneta de transporte que nos llevara del metro al trabajo y de regreso por las tardes. Además de que nos evitaba el sufrimiento del transporte público, ayudaba a que todos llegáramos a nuestras horas y, lo mejor, nos salvaba de la delincuencia diaria en los camiones. El chofer que nos mandaron nos caía muy bien al principio, era muy educado, manejaba bien, platicaba lo necesario. A veces hasta nos hacía reír y nos volvía ameno el camino. Pero un día, casi a mitad de la ruta, hizo una parada para subir a una muchacha, su hermana, según dijo. La verdad es que la pausa ni siquiera fue extensa, pero a bordo iba nuestra líder. Al momento, Angélica ya no está con nosotros, pero en aquel entonces llegamos a sufrir bastante con sus exigencias y sus cambios de humor. No dijo nada al momento, pero al día siguiente reportó que el chofer había subido a una persona externa a la plantilla de trabajadores. A mí y a los demás compañeros se nos hizo exagerado y ridículo. Una asistente del gerente nos mandó a llamar porque tenía en línea al otro gerente, al que nosotros le dábamos servicio remoto. Nos preguntaba de qué magnitud fue el problema. Con la pena y a pesar de la presencia de la líder, le dije que no había sido nada, que la muchacha que subió al conductor iba comportada, se veía como una estudiante, muy seria además, es decir, no molestó a nadie. Pensé que la líder se lo iba a tomar contra nosotros, pero no sé por qué, más bien se le ocurrió ir a hablar con el conductor y regañarlo enfrente de la mitad del equipo. Esa tarde el chofer iba visiblemente molesto, se saltaba los topes, iba hablando por teléfono, de repente soltaba indirectas, hablaba mal de la gente que trabaja en oficinas. La líder no iba con nosotros, pero una compañera le contó, una que siempre estaba ahí tras de ella besándole los pies. Angélica habló con alguien de la empresa de transporte, pero le dijeron que no tenían personal y que iban a tardar unos días en asignarle un nuevo chofer. A la hora de la salida, la líder fue la primera en abordar. Quería grabar con su teléfono cualquier comportamiento extraño. Quisiera decir que otra vez fue una exageración, pero no. Unas compañeras quedaron tan asustadas que prefirieron irse en camión. Angélica les dijo algo de que no les cubriría el seguro si no se iban en el transporte de la empresa, pero ellas de todos modos se fueron por su parte. Odio pensar en que estuve a punto de irme con ellas, pero a final de cuentas sí me subí a la camioneta. Para ese momento al chofer seguramente ya lo había regañado su jefe, porque iba peor que el día anterior. En una de esas dio un enfrenón que movió de su asiento a una compañera. Todos nos queríamos bajar, pero Angélica nos hizo señas de que nos calláramos porque lo estaba grabando todo. Otra muchacha y un chico también sacaron sus celulares y se pusieron a grabar. Siempre que bajamos de los edificios pasamos por una parte muy desolada, pues fue ahí donde la camioneta se paró y el chofer nos dijo que nosotros nos lo habíamos buscado. La misma muchacha que se subió la primera vez abrió la puerta de la camioneta y abordó rápidamente. Angélica seguía grabando, pero cuando la chica se dio cuenta le quitó el celular. No le fue difícil arrebatárselo. La líder era una clase de persona por dentro muy diferente a lo que era por fuera. La muchacha sacó un cúter de una bolsa y a este le subió una parte de la cuchilla. Una vez me corté con una de esas herramientas y te juro que tienen tanto filo que entran por la piel como si estuvieran cortando mantequilla. De solo recordarlo me suda la espalda. La tipa nos pidió a todos nuestros celulares. Se veía que sabía usarlos porque en un 2x3 los apagó todos. Hablábamos en voz baja los que veníamos al fondo, tratando de idear un plan para librarnos de lo que estaría a punto de pasar, pues en un momento el chofer se salió del camino y tomó un retorno que nos llevó en dirección contraria.
Sabía bien los caminos de Santa Fe, pues nos metió entre edificios, dimos vueltas en calles, pasamos por un bajo puente y en poco tiempo llegamos a la Libre a Toluca. Íbamos subiendo la cuesta cuando una de mis compañeras logró hacer contacto visual con un pasajero de otro vehículo. Cuando estaba intentando comunicar que necesitábamos ayuda, el chofer cortó cartucho de una pistola que no habíamos visto. Se me secó la boca y todo se me empezó a poner gris. Nunca me había sentido así, me sentí muy cansado y como fuera de mi cuerpo. Me desmayé, pero por fortuna no me fui de cara. No sé cuánto tiempo más estuve inconsciente, pero cuando abrí los ojos porque empecé a cobrar fuerzas, ya estaba oscuro el cielo. Las luces interiores de la camioneta se encontraban apagadas. Nunca antes había estado en una situación así, por lo que en momentos me ponía a desear que eso fuera un sueño. De afuera entró un poco de luz cuando estábamos pasando por un lugar donde había una parada de camión, unas tiendas y unos puestos de comida. Fue ese el momento en que vi que ahora la muchacha empuñaba la pistola en sus manos. Estuvimos todavía media hora sobre la carretera, media hora en la que no paraban los llantos, las súplicas, las disculpas de mis compañeros. Ese malnacido nos fue a dejar a un páramo desierto donde no se veía absolutamente nada. No teníamos la más mínima idea de dónde estábamos. Amenazándonos con la pistola nos hicieron bajar de la camioneta. Luego volvieron a abordar y arrancaron, dejándonos a nuestra suerte en un sitio en donde parecía como si tuviéramos los ojos cerrados. Antes de que a alguno de nosotros le salieran las palabras de la boca, se escucharon llantos y sollozos de mis compañeras y compañeros. Antes de que alguien dijera que estaríamos bien si no nos movíamos de nuestro lugar y esperábamos así hasta el amanecer, nos pasó algo extraño a todos casi al mismo tiempo. De uno por uno sentimos que algo que teníamos arriba nos pasaba mechones de cabello por la cara. En un principio no se veía nada porque las luces de la camioneta todavía nos deslumbraban, pero cuando nos acostumbramos a la oscuridad, pudimos ver que sí había algo volando por encima de nuestras cabezas. Solo distinguíamos la silueta de una persona que flotaba de manera horizontal y que tenía el cabello muy largo, pues eso era con lo que nos estaba acariciando el rostro. Si te agachabas, esa cosa bajaba. Justo lo que nos faltaba después del susto que nos dieron el chofer y su hermana. Una compañera que se echó a correr despavorida, no se esperaba, pero esa cosa se fue tras de ella. En ese momento no supimos qué le hizo, pero no muy lejos ella dio un grito y luego guardó completo silencio. El eco de aquel último alarido se repitió a la distancia. Desde que nos bajamos de la camioneta, Angélica se quedó prendida de mi brazo. Luego de unos segundos de silencio me pidió que fuéramos a ver qué le había pasado a la compañera. Además de que no me quedaba claro en qué dirección se había ido, no quería encontrarme a esa cosa en el camino y no quería moverme de mi sitio. Traté de convencerla de que no nos moviéramos, pero aún así se separó del grupo y fue a ver si encontraba a la compañera. Rápido nos dijimos entre los que quedábamos que no era buena idea empezarnos a separar, así que nos fuimos tras de ella también. Inesperadamente se detuvo. Pensamos que se había encontrado con la otra muchacha a sus pies, pero no fue así. Angélica simplemente se frenó y luego se acostó en el suelo. En todo momento lo que veíamos de nuestros alrededores se traducía en sombras negras, sombras moradas oscuras y unas azules también muy oscuras. Angélica se quedó tirada en la hierba unos segundos y luego se levantó.
Bueno, levantarse no es lo correcto en el estricto sentido de la palabra. Algo la levantó. Se veía que no era ella la que hacía el esfuerzo porque en el cuerpo no había músculos tensados ni extremidades rígidas. Parecía una marioneta, pero cuando estuvo de pie vimos que en realidad había algo o alguien abrazándola. No nos queríamos echar a correr en todas direcciones, no sabíamos si había agujeros, desfiladeros, cuerpos de agua, postes, rejas, alambre de púas. Teníamos que ser cuidadosos y cautelosos. A pesar de que estábamos todos espantados, nos pudimos controlar tapándonos la boca para no gritar. Lo que abrazaba a la líder tenía los brazos muy largos y las manos enormes. Era un cuerpo humano de casi 2,5 metros de altura, al cual no se le veían ojos en la cara. Quisiera decir que mi reacción inmediata fue tratar de liberar a Angélica, pero tanto yo como mis compañeros estábamos paralizados por la impresión. No es la primera vez que escucho en historias de los canales de terror de la existencia de la tercera cosa que vimos o creímos ver en la oscuridad. A nosotros de pronto nos pasó algo por enfrente. Era una cosa que flotaba, que bajaba al suelo y subía a la altura de la cara. Era una cabeza humana con ojos muy grandes y una sonrisa angustiante. Para hacerlo todo aún más inquietante, su larga cabellera se movía como si estuviera bajo el agua y nos pasaba también por la cara. El siguiente susto nos lo dio la camioneta, la cual se delató de que estaba cerca porque alguien hizo sonar su claxon. Aparentemente el chofer nos había estado vigilando en la oscuridad. Qué bueno que no se fueron porque esas criaturas también se acercaron a atormentarlos a ellos. No vimos lo que sucedió en la camioneta, pero sí escuchamos que la persona apretaba delirante el claxon. En un momento también se escuchó el acelerador a fondo, pero por fortuna el vehículo no tenía puesta ninguna velocidad. Y digo afortunadamente porque estábamos, creo, en línea recta a varios metros frente a la camioneta. No supe cómo se liberó Angélica, pero de pronto la sentí tomando mi brazo. Se veía débil, pero podía caminar por su cuenta. Cuando se hizo silencio en el motor del vehículo, nos fuimos acercando poco a poco. Tardamos en saltar al interior, pero es que nos costó darnos cuenta de que no había nadie a bordo. Ni el chofer ni la muchacha estaban en el sitio. Definitivamente algo se los llevó. Tardamos en recobrar el aliento y controlarnos un poco. Encendimos los faros para buscar a la compañera que se había ido corriendo, pero no la encontramos. No podíamos dejarla ahí, pero horas estuvimos buscando y de plano no hallamos ni rastro. También estuvimos buscando nuestros celulares, pero la bolsa en la que los metieron parece que se fue al mismo agujero que el conductor y su hermana. Manejamos de vuelta al camino más cercano y luego tomamos la carretera, primero en sentido equivocado y luego corregimos la dirección. No sabíamos ni a dónde ir. Angélica se veía herida y nos hacía falta una compañera. Regresamos a la oficina pero no encontramos a nadie. Pedimos la ayuda de un policía y nos tuvieron horas declarando y nadie hacía nada para ir a buscar a la muchacha en aquel páramo. Sin celulares tardamos bastante en comunicarnos con la familia de ella. Cuando lo logramos, ellos nos pidieron que los lleváramos al lugar a donde nos fueron a tirar. Como ya estaba amaneciendo, pensamos que sería más fácil encontrarla. Desgraciadamente, nosotros no pudimos dar con el lugar. Estuvimos yendo y viniendo en caminos que pensábamos que era por donde nos habían conducido, pero nunca logramos llegar de nuevo a ese frío yermo. A la muchacha nunca la encontraron.
Esto evidentemente tuvo muchísimas repercusiones legales y muchas consecuencias. Angélica nunca se recuperó, se hizo muchos exámenes médicos, pero no le pudieron explicar qué enfermedad tenía o qué le pasó esa noche. A la muchacha que se echó a correr en la oscuridad nunca la encontraron, ni al chofer ni a su hermana. Angélica demandó y ganó. La iban a correr, pero ella mejor renunció. A nosotros nos subieron el sueldo por 3 meses, pero nos hicieron firmar unas hojas para no hablar de lo sucedido. Es por esto que no menciono nombre de la empresa ni nombres reales de mis compañeros para protegerme. Al día de hoy ya no nos vamos todos juntos en camioneta al metro. El gerente nos paga el Uber y viajamos en 3 carros. Cuando mi mejor amigo se casó, inmediatamente se fue a vivir a Oaxaca con su esposa. Andrés y Sonia, les mando un fuerte abrazo y muchos saludos porque sé que me van a escuchar. A inicios de 2019, Andrés vino de visita a Ciudad de México. En ese fin de semana su esposa estaba aquí para trabajar y él tuvo mucho tiempo libre. Nos vimos, comimos y platicamos. Ese día me contó de una excursión que hizo con familiares de Sonia a un campamento que hay en la sierra. Con los detalles con los que él lo describió, así lo conocí. Para llegar había que llevar el coche propio o contratar a un taxi. Los dueños del campamento ofrecen transporte, pero sale más barato hacerlo por cuenta propia. Después de la entrada del campamento hay un camino empedrado, muy bonito pero de difícil tránsito para el vehículo. En total, desde que se tomaba la desviación en la carretera hasta que el coche no podía llegar más adentro del bosque, transcurrieron 1 hora y 40 minutos. Los conté bien porque iba muy mareado. El día en que Andrés me habló del campamento nos pusimos a hacer planes para visitarlo. En esta nueva ocasión iríamos con amigos que tenemos en común y unos primos. Algo que no te conté, dijo Andrés cuando nos bajamos del coche, cuando ya estábamos llegando al campamento, es que aquí pasan cosas muy raras y espantan. Esa frase despertó el interés de mi hijo mayor, pero puso nerviosa a Diana, mi esposa. Al ver la reacción, Andrés se disculpó un poco y nos dijo que solo estaba bromeando. Yo sé que no era así, pero por fortuna Diana se lo creyó y se tranquilizó. Las siguientes horas estuve tratando de persuadirlo para que me dijera lo que le había sucedido, pero en todas esas ocasiones me contestó diciendo que no, porque me iba a espantar. No sé qué podría ser peor, que me estuviera imaginando 1000 cosas que podrían haberle sucedido o que nos podrían suceder en esa visita, o de una vez por todas enterarme de algo que podría hacer que no quisiéramos quedarnos a acampar, especialmente por los niños. Todos extendimos afuera de sus cajas nuestras casas de campaña casi al mismo tiempo. Como Diana siempre ha sido competitiva, además de que fue la primera en terminar de armar la tienda, se puso a criticar el trabajo de los demás. Yo recuerdo bien que llegamos con varios fajos de leña para prender la fogata. A menos de que alguien la hubiese perdido, cuando se empezó a hacer tarde y nos vimos en la necesidad de buscarla, nos dimos cuenta de que no estaban por ningún lado. Esa vez una de mis primas dijo que ni siquiera la compramos. Alguien más mostró un recibo que comprobaba que sí nos la habían vendido en la entrada, pero nada demostraba que la hubiéramos transportado hasta el sitio en donde montamos el campamento. Como te repito, yo la venía cargando y yo la puse en el centro, en donde incluso había un círculo de piedras que es donde se recomienda prender la hoguera. Les juré que sí la había traído, pero nadie creyó que los fardos simplemente hubieran desaparecido. Diana se subió al carro y fue a la entrada del campamento a comprar más. Se desapareció un buen rato y más tarde volvió diciendo que ya no había nadie en la cabaña de la recepción. Se tardó porque estuvo esperando a que alguien se presentara, pero parecía que la gente había abandonado su turno.
No me quiso decir, pero estaba un poco preocupada porque en todo el parque éramos los únicos. A decir verdad, sin la presencia de los de la administración, seríamos las únicas personas en un radio de al menos 10 kilómetros. Aún no había fogata y el cielo ya se estaba oscureciendo. No solo necesitaríamos iluminación para el campamento, sino que también alguna fuente de calor. Cuando vimos que no teníamos mucho tiempo para conseguir la leña, empezamos a sentir intranquilidad, nervios y mal humor. Para nuestra suerte, en una de las camionetas había 2 linternas. Andrés y yo nos fuimos a buscar ramas secas que pudiéramos utilizar como leña y nos movimos en una sola dirección para evitar perdernos. En el camino íbamos recogiendo varas que podrían servir de algo, pero que no serían útiles por sí solas para encender una fogata. El sendero que seguimos estaba muy bien trazado, seguramente la gente lo usaba seguido para transitar, solo que no nos quedaba muy claro a dónde llevaría. Miramos atrás justo en el momento en que se hizo oscuridad total. 6 casas de campaña, las mesas, un par de hamacas, las hieleras, las camionetas, mis primos, los amigos de Andrés, la hermana de Diana y mis hijos acababan de desaparecer en el negro absoluto. Moviendo a izquierda y derecha las lámparas, en un momento nos pareció ver, a un costado del camino, 3 montones de trozos de leña. Mi amigo y yo nos miramos al mismo tiempo a los ojos. Era imposible que se tratara de nuestros propios maderos, sin embargo, parecían ser los mismos fajos. Antes de ponernos a averiguar cómo habían llegado ahí, nos salimos del sendero y nos aproximamos a ellos con rapidez. Cuando los tomamos, un grito salió de la tierra. Atrás de donde alguien acomodó los 3 fardos de leña había un agujero, una caverna que bajaba al subsuelo casi en perfecta vertical. La voz pedía auxilio y decía nuestros nombres. Andrés la reconoció mucho más rápido que yo. Era Tania, mi prima. Mientras nos rogaba que la ayudáramos a salir, nos pidió perdón por haber ido a esconder la leña. Según ella, solo era para hacernos una broma. Oye, pero ¿a poco Tania vino con nosotros? Yo recordaba que sí, pero según Andrés, él no la vio en todo el camino. Le iba a decir a él que se quedara mientras yo iba a buscar si teníamos una cuerda en el campamento, porque así como llegamos con las manos vacías, no teníamos nada con que ayudarnos a sacarla de ahí. Andrés no quiso quedarse, me dijo que era urgente llevar la leña al campamento y prender la hoguera. Llegando allá podría ver quién me ayudaba para sacar a mi prima del agujero. Yo de verdad sentía que era una emergencia, aunque no me imaginaba ni de cerca lo que iba a suceder después. Corrí al campamento, Andrés venía tras de mí, pero no con tanta prisa. En un momento, ayudado por el gran peso de aquello que traía a mis espaldas, tropecé. Mi amigo entonces corrió, me ayudó a levantarme y me sacudió la tierra de la cara. Eso no está pasando, dijo. Tania no vino. Acuérdate que les canceló de último minuto. Te juro que me hizo dudar, pero yo recordaba bien que ella sí estaba con nosotros y que de hecho Tania había ido en la camioneta con mis otros primos. No entendía por qué Andrés me estaba diciendo esas cosas y claramente ambos la escuchamos gritar desesperada desde el fondo de aquella caverna. Retomé el camino con paso rápido y apurado. Mientras me acercaba al campamento me pregunté por qué se le habría ocurrido a Tania hacernos esa broma. A una distancia media miré que había luz iluminando las tiendas y a la gente. No era una fogata, más bien eran focos que seguramente se encendían en la noche, parte de las instalaciones del lugar.
Solté los leños y me eché a correr hacia las tiendas. Llegué gritándoles que buscaran una cuerda y que me acompañaran a auxiliar a Tania, pues se había caído a un agujero. Le pedí a Diana que fuera nuevamente a ver si estaban los vigilantes o los guardias para que nos ayudaran a sacarla, que hablara a emergencias o que utilizara su criterio para ayudarme a resolver ese problema. 1 minuto, Tania no vino a la excursión. De verdad que yo tenía una urgencia y ellos se pusieron a discutir de lo mismo que Andrés no dejaba de repetir. ¿Cómo que no vino? Ahí están sus cosas. Había una mochila, un par de tenis y un espacio vacío donde momentos atrás hubo una tienda de campaña. La opinión estaba dividida, pues además de unos amigos de Andrés, mi esposa y mis hijos también aseguraban que sí vino con nosotros. Conseguimos la cuerda y formamos un equipo, lo más rápido que pudimos. Con linternas en mano y un botiquín de primeros auxilios, nos encaminamos hacia la caverna. En el camino me empezó a sudar todo, ya que mientras más nos acercábamos a donde vimos los fardos, empecé a temer que no reconoceríamos el lugar exacto en donde nos habíamos desviado. Me adelanté y miré al piso buscando nuestras pisadas. Lo más seguro es que nos hubiéramos pasado del lugar. Sentí un dolor en la boca del estómago al darme cuenta de que tal vez la habíamos perdido para siempre. Andrés nos seguía repitiendo que en ese lugar sucedían esa clase de cosas, pero la verdad es que eso no me tranquilizaba en lo absoluto. Hoy que cuento la historia siento que pude haber actuado de otra manera, pero solo después de haber vivido en carne propia lo que pasó esa noche. Mi esposa gritaba mi nombre desde lo lejos. Yo no quería regresar al campamento porque debía buscar la caverna en el suelo. Por eso me puse a gritarle a Tania. Como mi esposa no dejaba de llamarme, no tuve de otra más que avisar que me iba a separar del grupo para ver si había noticias allá en el campamento. Corrí por un largo y oscuro sendero en cuyos bordes y alrededores se sentían miradas, presencias. Había sombras que juro que no eran de los árboles o las ramas. Antes de encontrarme con Diana, escuché los gritos de Tania de derecha, de izquierda, de arriba, de atrás. Fue la cosa más aterradora que me ha ocurrido en toda la vida. Mi esposa me esperaba con el brazo levantado mostrándome la pantalla de su celular. Momentos antes se había alejado del campamento con la esposa de Andrés hasta que una de las dos encontró señal celular. Ahí le marcaron y le mandaron mensaje a Tania. Las pruebas estaban en el teléfono que ella me estaba mostrando. Tania no había ido a la excursión con nosotros. ¿Y las cosas que vimos de ella?, me pregunté. ¿Cuáles?, me dijo Sonia. Los tenis y la mochila ya no estaban por ningún lado. Tampoco perduraba el hueco de la tienda faltante, pero ¿sabes qué fue lo más extraño? Lo que más desconcierta a todos, que en el centro del campamento estaba la fogata ardiendo y nadie recuerda haberse traído los leños de donde supuestamente los dejamos caer. Nadie vio quién ni acepta haberla encendido. Les dije, en este lugar pasan cosas extrañas y espantan. No todos se quisieron quedar a pasar la noche ahí, pero como Diana recordó, el campamento ya estaba cerrado. Después de que nos metimos a dormir, no volvió a suceder nada. La noche estuvo muy tranquila. Al día siguiente, en cuanto amaneció, recogimos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado. Si ya las habías escuchado, cuéntame cuál fue tu preferida. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Por esta noche ha sido todo. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.